Gors. Con Gors empezamos con los 7 ayudantes de Bach. Veréis que ayudantes no solamente por el nombre que le dio él, porque sus esencias ayudaban a los 12 sanadores en el trabajo con las personas que lo necesitaban, sino también ayudantes porque botánicamente y a través de la asignatura podemos ver que realizan funciones de ayuda al resto de vegetales. En el caso de Gors, como la leguminosa que es, podemos ver en la fotografía que sus raíces están integradas a unas pequeñas esferas que realmente son nódulos bacterianos, repletos de bacterias nitrificantes que tienen la capacidad de absorber el nitrógeno atmosférico y traspasarlo a nitrógeno asimilable para la planta. Este nitrógeno, de la cual Gors estará repleto, al irse pudriendo, cayendo hojas, frutos, etcétera, y que se van a ir pudriendo en el suelo, mejorarán este suelo que normalmente es estéril o casi estéril o muy pobre en los lugares donde esta planta crece. Con lo cual nos ayuda a trabajar, a regenerar y a mejorar un terreno cuando ya creemos de que no puede crecer nada en él, que no hay esperanza. Sus tallos son muy ramificados en la parte superior, no hay hojas propiamente dichas, las hojas se han transformado en espinas, con lo cual es un tallo espinoso, siempre verde en su juventud, y a medida que se van muriendo las partes bajas, se van secando y van cayendo y realizando este compost nitrogenado que decíamos alrededor de la raíz. Las espinas nos hablan de cierta manera de defensa y de lucha, y con lo cual es una planta altamente defensiva, que como tiene mucho nitrógeno, de esta manera evita que los herbívoros se la coman, pero también nos está diciendo de que es una planta preparada para luchar, para sobrevivir, para crecer en lugares estériles, donde ya casi nadie daría nada por ellas, ¿no? Pocas plantas se atreven a hacer esto, y a estas que se atreven se las llama colonizadoras. Podríamos decir que a nivel personal, a nivel de Bach, como esencia, Gors coloniza a aquellas personas que creen que no tienen esperanza y que en ellas ya no puede crecer ninguna luz, ninguna esperanza, ninguna mejora. Y les aporta esta energía, esta luz para hacerlo. Esta es la energía de la lucha. Sus flores amarillas, proyectadas hacia adelante, también nos señalan esta tendencia de ir hacia el futuro, con lo cual este ir hacia el futuro con un color amarillo que señala esperanza, positividad, fortaleza, un trabajo fuerte con el tercer chakra, optimismo, etcétera, pues nos dice que todos estos dones servirán para que la persona pueda ir de presente hacia el futuro. Proyecta energía hacia el futuro, ¿no? Esperanza. Después estas flores amarillas, cuando son fecundadas, dan lugar a una leguminosa, de ahí viene el nombre de esta familia, y esta leguminosa, cuando hace mucho calor y están las frutas maduras, estallan, no envían lejos las semillas, sino alrededor, y se van colonizando así espacios, pequeños espacios en zonas poco fértiles que van a ir creciendo con el tiempo. De esta manera conseguimos que se expanda esta capacidad de mejorar el suelo en superficie. Oak. Con Oak empezamos con los árboles. En cierta manera, hasta aquí, hasta estas 13 primeras flores no incluían ningún árbol, y Bach ya empieza con algún árbol en los ayudantes. Árboles potentes como Oak, que tiene raíces muy profundas, extendidas, por lo tanto trabaja tanto aspectos tiene alta energía y al mismo tiempo trabaja aspectos relacionados con el inconsciente. Hablan siempre del roble como aquel ser equilibrado que tiene la copa de un tamaño parecido a lo que son sus raíces. Lo consciente y lo inconsciente parece que van de la mano. Difícil de saber si eso realmente es así, pero muchos jardineros y botánicos lo han comentado a lo largo de los años. El tronco es de crecimiento muy lento, de madera muy dura, que resiste la humedad y tiene capacidad para rebrotar. Eso nos traduce a una personalidad fuerte, bien establecida, con capacidad para soportar a otros que no tienen esa fortaleza. También nos habla un poco de rigidez, eso es verdad, de poca flexibilidad, y al mismo tiempo poco emocional. Sus hojas tienen entrantes y salientes, pero más bien redondeados, con lo cual nos dice que sí, que a veces la persona
se enfadará, tendrá dificultades para las relaciones, pero siempre lo acaba suavizando, porque es una persona en el fondo acogedora. Sus flores femeninas son las únicas usadas para la elaboración de la esencia, las masculinas están descartadas, quizá porque esta parte femenina, esta receptividad de la flor femenina que dará lugar a la bellota, es lo que necesita la personalidad Oak, que ya es muy fuerte en sí misma y que no le hace falta más yang o más fortaleza, ya tiene de sobras. Lo que le hace falta es conectar con la tierra, conectar con su parte femenina, conectar también con esta capacidad para sentir el dolor y optar en consecuencia. Eso es lo que necesita un poco Oak. Y eso nos lo da esta flor. Aquí en la imagen la flor ya se ha empezado a engrosar un poco y ya está empezándose a formar la bellota. Y una vez formada la bellota veréis que se caracteriza por tener un pedúnculo muy largo que la aleja del tallo de donde sale. Podríamos decir que de cierta manera la unión de Oak con sus hijos se mantiene a pesar de que se van haciendo mayores y se van alejando, pero hay como un contacto permanente. Y es quizá por eso también que los hijos se sostienen muchas veces en las personalidades Oak, se sostienen muchas veces en ellas porque son muy fuertes y mantienen el sostén quizá más allá de lo que sería recomendable. No es al estilo Chicory, pero tiene algún componente parecido. Muy interesante en este caso es lo que hace Oak como ayudante, como árbol ayudante, y es crecer en lugares en los que puede realizar una conexión, un puente cielo-tierra importante. Suele crecer en lugares de geopatías, lugares donde hay corrientes subterráneas de agua, puntos telúricos intensos, y ahí lo que hace es equilibrar estas energías entre el cielo y la tierra. Es muy interesante la gran afinidad que tiene Oak para el equilibrio, porque si os fijáis, tiene la savia alcalina, todo lo alcalino, o lo que no es ácido, se relaciona a lo femenino, y al mismo tiempo tiene la madera y la corteza ácidas, aspectos relacionados con lo masculino, con lo cual en la misma planta y en el mismo tallo circula las dos polaridades masculina y femenina. También decíamos que cielo y tierra estaban unidos en él, consciente e inconsciente, con lo cual es un ser de aportar equilibrio y de crecer en lugares donde por el tipo de energía otras plantas no llegarían a crecer. Heather. Heather crece, como dice Bach, en las colinas azotadas por el viento, con lo cual se refiere al Heather que crece solo y que crece en lugares muy abiertos. Suele tener las raíces muy tupidas, muy apretadas y bien extendidas, de manera que absorben la mayor parte de los nutrientes de la zona y no deja crecer muy bien a otras especies a su alrededor. Podemos decir que se trata de un mecanismo inconsciente, por eso en las raíces, de dominio, de necesidad de ocupar todo el espacio, de absorber todo. Ese es un poco el apuro de Heather, ¿no? Necesita mucha energía, mucha atención y quiere captar toda esta atención y toda esta energía de los demás. Claro, entonces parece que no les deja espacio a ellos. Sus tallos normalmente se muestran bastante ocultos. Las hojas los recubren. Aquí hemos puesto un trozo de tallo para que veáis cómo es, porque en la mayor parte de los casos se ve que donde existe la hoja, el tallo es apenas visible, porque las hojas están muy apegadas. Nos hablaría de que hay mucha emocionalidad por este tipo de hojas que crecieran tanto, y también rigidez por el tipo de tallo duro y fácilmente fracturable. Aquí podéis ver las hojas. Las hojas, fijaros, apenas dejan espacio para que se vean los tallos. Como la hoja son las relaciones con el entorno, con los demás, y para Heather estas relaciones son muy importantes porque llenan este vacío vital que él siente, pues hay muchísima hoja pequeña, muy apelmazada, muy unida, dejando poco espacio a otras cosas, ¿no? Con lo cual quiere decir que hay mucho apego a la compañía, a los otros, porque hay miedo también a la soledad. Las flores, en cambio, están en grupos de 4 pétalos y 4 tépalos, es decir, 8 porque son de un color muy parecido, pero realmente se trata de 4 y 4, y miran hacia adelante y sobre todo hacia abajo, como si quisieran aportar esta positividad del color rosa, esta empatía, esta capacidad de escucha, la quisieran incorporar a sí mismos, ¿no? La persona que toma la flor de Heather
empieza a escuchar en lugar de siempre hablar, empieza a dar atención en lugar de siempre pedirla. Este color rosa claro trabaja, como decíamos, la compasión, la empatía, aporta suavidad y también alivia la soledad, que es algo que Heather necesita sobre todo. Aquí la vemos en detalle. Vemos también como del centro emerge un largo tubo. Este tubo es el pistilo y con lo cual es la parte femenina. La parte femenina sobresale por encima de la parte masculina, algo no tan habitual, y además es muy gruesa, muy marcada, y si os fijáis en algunas flores hasta tira hacia arriba, es decir, invierte hacia arriba, con lo cual nos está dando un gran aporte de yin, que es algo que necesita una persona Heather, que muchas veces es muy yang, porque cuando siente soledad sale a buscar activamente la persona que la consuele, y muchas veces sin que sea nadie conocido e importante, es un poco selectivo. Aquí nos está diciendo de este aporte de yin, de receptividad de la flor, de la esencia de la flor. Y finalmente ilustra muy bien cómo se cierra la cápsula una vez ya ha sido fecundada. Fijaos que realmente parece un pequeño regalito. Dentro está la semilla, o sea, la cápsula queda cerrada por los propios pétalos, formando como 4 sellos y diciendo de que no, aquí los hijitos aquí se quedan, por el mismo apego que siente hacia la vida y hacia los demás, pues lo siente hacia sus hijos. En el fondo también es un intento de protección y de que ellos no se sientan también solos. Rockwater. Claro, Rockwater no es una planta, como ya sabréis, con lo cual hacer la asignatura se complica un poco. Pero de hecho, la asignatura no tiene que ser solamente vegetal, la asignatura es una forma de comprender por analogía lo que vemos alrededor y darle una interpretación que nos sirva también en lo humano. Vamos a ver un poco cómo es Rockwater. Rockwater la definimos como un dipolo, tiene 2 polos, uno positivo encarnado por los átomos de hidrógeno y uno negativo encarnado por los átomos de oxígeno, por el átomo de oxígeno. Eso hace que sea un disolvente universal que disuelve la mayor parte de sales. Es un fluido que se adapta a su contenedor, no tiene forma propia el agua, es inodora, insípida e incolora, o debería serlo, y con lo cual es una página en blanco sobre la que podemos escribir. Y según Masaru Emoto, se ha comprobado que el agua tiene memoria. Podríamos decir que almacena memoria a diferentes niveles. También sabemos por los estudios que hay de la matriz viviente, que es la forma en cómo las células realmente se ha descubierto que son, repletas de filamentos, y filamentos hasta llegar al centro, hacia el ADN. Se sabe que esos filamentos a su vez están repletos, o perdón, más que repletos, están recubiertos de agua y que a través del filamento funciona y traspasa un poco de información y a través del agua que lo rodea fluye la información química, con lo cual podríamos decir que gracias a esta matriz viviente todas las células están interconectadas y las células de superficie y las células interiores también lo están. Con lo cual, cuando tocamos cualquier punto del cuerpo, de cierta manera estamos tocando todo el cuerpo. El agua es la que permite este flujo de información y también permitirá el paso de las esencias.